Hola, Alexon. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutos más que se conecten otros y comenzamos. Rubén, una preguntita, ¿usted va a explicar convención o algo de transitorio? Ya lo explicó, ¿cierto? Pues, ¿ustedes aún, hay algunos que todavía no han visto transitorio o qué? O sea, nosotros apenas, como estoy viendo con fuente, apenas vamos viendo en métodos numéricos, efectos espaciales, creo que llaman. Bueno, lo de métodos numéricos, pues yo la verdad no lo manejo porque no lo vi. Pero, pues podemos tocar un ejercicio que tiene de ambos. Entonces, así de una vez aprovecha, repasa lo de transitorio y repasa ¿lo de qué? Lo de... Efectos, y adelanta tema. ¿Sí? Pues igual hágale. esperemos un momento porque sigamos solo va a estar conectado usted, pues entonces podemos hacer la tutoría sobre transitorios sin ningún problema, ¿listo? Entonces, pues esperemos un momento a ver quién más se conecta. ¿Qué dice Rogeles? ¿Qué más, señor Robin? Bueno, yo voy a ir iniciando. Buenas Voy a hacer un tardes. ejercicio que tiene que ver con transitorio, ya que Alexon y los de Fuente necesitan la parte de transitorio. Y pues, de paso, vemos también lo de convección. Entonces, listo. Voy a hacer entonces el ejercicio. Ya se los leo. Por acá lo tengo guardado. Ya les digo qué es lo que dice el ejercicio. Dice acá. Se desea congelar un pollo a una temperatura de menos 15 grados Celsius. Para esto se utiliza aire a menos 20 grados Celsius y 0.5 metros por segundo. Si el pollo entra a 25 grados Celsius y se asume como una esfera de 20 centímetros de diámetro, determina el tiempo necesario para que el proceso de congelamiento. Listo. Entonces, voy a explicar un poco detenidamente en conjunto lo de transitorio con lo de convección. Espero que se entienda y bueno, vamos a tratar de hacer eso. Entonces, a ver. Lo que pasa es que Alexio me pregunta sobre los procesos de transitorio. Entonces, ¿qué pasa con los procesos de transitorio? Nosotros aquí con los procesos de transitorio, como yo había hecho ya en una parte del resumen, hablábamos que aparte del calor unidireccional que ya hemos venido trabajando, en los procesos de transitorio vamos a trabajar con el tiempo, ¿sí? Y cuando se trabaja con el tiempo, entonces vamos a tener algo y es que nosotros necesitamos dividir esto en dos secciones y es sin efectos espaciales y con efectos espaciales. Rogeles, ¿usted con quién está viendo Transfer? Con Gabriel García. Ustedes ya vieron transitorio, ¿sí? No sé. Es que yo no sé cómo llaman los temas. Transitorio es el que calculan el número de Fourier, el número de Ah, Biot. entonces no. ¿No lo han visto? De Fourier. Ah, no, entonces sí. Pero eso es lo de apenas uno empezando convección, ¿cierto? Antes de convecciones, que uno calcula y dice que si el Biot es menor o igual que 0.1, entonces Entonces sí. sin efectos espaciales. Pero ya lo vieron, pero no lo han evaluado. No, sí, sí, no lo evaluaron entonces. ¿Sí lo evaluaron? Sí. Bueno, listo. Entonces, pues vamos a recordar un momento esto porque es que el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con transitorio. Entonces, espérenme un momento, busco el ejercicio para que sepan por qué estoy explicando ese tema.
Déjeme buscar por acá el ejercicio y ya volvemos. Acá está. Listo, entonces, a ver. Documentos, añadir. Este fue el cuarto parcial del profe Yesit. ¿Qué pasa? Vamos a hacer este primer punto. Ya les voy a hablar porque tiene que ver con transitorio. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí. Ya. Está en Open Board. Sí, el Open Board, bien. Listo. Vamos a hacer este primer punto porque tiene que ver tanto convección como transitorio. Entonces, por si a alguien no le han evaluado transitorio y también para los que están viendo convección, pues para que sea una tutoría ahí dinámica, ¿no? Entonces, este es el punto que vamos a hacer. Dice, se desea congelar un pollo a una temperatura de menos 15 grados Celsius. Para esto se utiliza aire, si el pollo entra a 25 y se asume una esfera, bueno. ¿Por qué es transitorio? Porque es que la temperatura va cambiando en el tiempo, ¿sí? O sea, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos el pollo inicialmente a 15, pero inicialmente, ¿qué es? Es inicialmente en el tiempo 0. Y después en un tiempo t, que no conocemos, debe estar a menos 20 grados Celsius. Entonces hay que tener en cuenta, pues, esa parte del cambio de la temperatura en el tiempo para estimar eso. Igualmente ahí vamos a ver unas consideraciones que se pueden tener también en transitorio y demás. Entonces, para ir introduciendo ese concepto también, porque los de fuentes aún como que no se los han evaluado. Entonces, para Lexon que saca esto, lo que vamos a ver aquí es esto, lo del BIOT. Si el BIOT es menor que 0,1, nosotros entonces siempre podremos trabajar diciendo que no hay efectos espaciales. ¿Y qué es que no haya efectos espaciales? Para recordarlo, que no haya efectos espaciales quiere decir que se trabaja algo que se llama la capacitancia concentrada. Y lo que habla la capacitancia concentrada es lo siguiente, y es que usted tiene un calor que se transmite, digamos, desde el fluido hacia la temperatura superficial que tiene alguna superficie, valga la redundancia. Será igual a la masa que tiene el elemento por el Cp por la diferencia de la temperatura respecto del tiempo. Y por eso es transitorio, porque aparece este tiempo. Eso es los efectos, digamos, espaciales. ¿Dónde se ve eso? Digamos, tenemos un tanquecito y en el tanquecito tenemos una probeta. El tanquecito está lleno de agua y entonces, pues claro, el agua hace que en el tiempo la probeta esté cambiando de temperatura, pero esa probeta tiene unas condiciones que hacen que el número de Biot sea de este valor, menor que 0,1. Lo que hacen que yo pueda, si yo agrando acá la probeta, pueda decir que esa probeta en cualquier punto X y en cualquier tiempo 1, bueno, en cualquier punto X, la temperatura, digamos, en X igual a 1, en el tiempo igual a 1, es igual a temperatura sub 0. Y acá en este otro punto y en el mismo tiempo, entonces en el X2, pero siguiendo en el tiempo 1, la temperatura es la misma. O sea, no hay efecto espacial. La temperatura sobre cualquier punto del cuerpo en un tiempo determinado es el mismo valor. Entonces, esta es la que inicialmente se maneja y realmente es la más sencilla. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con convección? Pueden preguntar ustedes. Y es que, claro, en convección esta H no nos la dan. Entonces, ¿cómo podemos calcular la H para un proceso transitorio? Eso es lo que vamos a ver entonces ahora.
vamos a revisar el ejercicio de qué trata, de qué tipo de efecto transitorio es y cómo calcular esa H. Entonces ahí de una vez para recordar todo y que de pronto les pueda salir esto, ¿no? Ya cuando el BIOT no cumple esto, entonces eso se llama que son con efectos espaciales. ¿Qué quiere decir que tiene efectos espaciales? Simplemente que en cualquier punto pues va a ser diferente, pero aquí hay una pequeña ventaja. ¿Cuál es la ventaja? La solución de la ecuación sin efectos espaciales tiene esta forma, que es la temperatura en el tiempo menos la temperatura del medio, o sea, la temperatura de infinito, sobre la temperatura inicial menos la temperatura de infinito, será igual a Euler a una constante por T, ¿sí? Más o menos así. Vamos. Una función del tiempo. Que esa función del tiempo es Euler a la menos BT. Algo así creo que es. O BT, bueno, listo. ¿Qué pasa con los efectos espaciales? Los efectos espaciales son muy fáciles de tratar o conviene tratarlos también de esta misma forma. Entonces, ¿qué hacen las lecturas o los libros para poder tratarlo así? Dicen, mire, ¿qué pasa si yo digo que la temperatura en cualquier X y cualquier tiempo, o sea, una función de dos variables, menos la temperatura, digamos, sí, infinito, sobre la temperatura inicial menos la temperatura de infinito, es igual ahora a una función del tiempo y de la posición. ¿Qué pasa? Que esa función de la temperatura y de la posición, pues son un poquito más complejas, no es Euler ni nada, y son varios casos. ¿Y dónde se ven los casos? Se ven aquí. Entonces nosotros tenemos por acá monitoría, este libro, fundamentos, convección, conducción en transitorio. Entonces miren, realmente esta parte de transitorio es relativamente sencilla, es tener en cuenta las consideraciones, calcular el BIOT, cuando después de que usted calcule el BIOT, le da menor que, mire, esta es la ecuación que quiero mostrarles. Miren. Entonces, esta es la ecuación de transitorio, ¿sí? Entonces, para el que acaba de llegar, estamos recortando un poquito transitorio porque vamos a hacer un ejercicio de convección con transitorio. Entonces, lo que decíamos, ¿sí? Euler a la menos BT, o de esta forma. Esa es sin efectos espaciales. Esa es de pronto la que ahorita vamos a usar, pero entonces ahorita pendientes de esto. Y la otra, como le digo, es simplemente hacen un conjunto ahí de soluciones, no sé qué, pero al final lo que hay que tener en cuenta es esto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener la misma forma que teníamos antes, pero entonces tenemos aquí X y T y aquí tenemos estas ecuaciones, donde estas ecuaciones son unas ecuaciones completamente numéricas que ustedes ya encuentran reemplazadas. Bueno, la de coseno ustedes la pueden reemplazar y calculan. Y la que es J sub 0, esa sí la encuentran ustedes. O este lambda sub 1 y todo eso lo encuentran. ¿Dónde los encuentran? Ya les muestro. Ustedes los pueden encontrar acá. Aquí hay unas tablas. Creo que están después o antes. Están después. Están después. Acá está con el BIOT, lambda, el A y aquí con la función error y la de Bessel pueden encontrar el J y el J1. Ahí están, digamos, las ecuaciones y con eso se sacan los ejercicios. Digamos que así se resuelven. Y pues ahí hay más videos en YouTube para de pronto los que aún no han visto el tema. Hay videos incluso del semestre pasado para que lo revisen, pero como les vuelvo y repito, está basado básicamente en esta temperatura. A este teta se le suele llamar temperatura adimensional. Y pues con eso es básicamente lo que se calcula. Entonces ahora sí, volviendo al ejercicio del profe Yesid, ya después de este pequeño recorderis de transitorio para poder resolver el ejercicio. Aquí habla, entonces, decimos que hay una temperatura inicial en un tiempo inicial, entonces, cuando el tiempo es 0, la temperatura es menos 15 grados Celsius. Y cuando el tiempo es igual, a ver, y cuando el tiempo es igual a, bueno,
bueno, no interesa, en un tiempo dado, en el tiempo final, entonces la temperatura es igual a 25 grados Celsius. Y esto es exactamente lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale ese tiempo? Determine el tiempo necesario para el proceso de congelamiento. Entonces, esto realmente es un proceso transitorio, pero trabajado con los cálculos de H. Ahí es donde yo les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde necesitamos calcular el valor del H, pero aparte de eso es transitorio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, ya habíamos hablado nosotros de la transferencia de calor por convección cuando tratábamos una placa. Ya habíamos dicho que, digamos, la placa estaba a una temperatura superficial y aquí podría estar o entrando o saliendo el calor dependiendo del flujo paralelo que estábamos llevando. Entonces aquí iba a haber un flujo de algún fluido, valga la redundancia. Esto iba a tener una longitud L y aquí decíamos que, bueno, que había un punto en donde llamábamos X crítico, en donde podíamos tener que el flujo podría llegar a ser laminar o turbulento o mixto y bueno, ahí digamos hicimos algunos ejercicios y algo otros están también montados en YouTube. Pero ahora, ¿qué pasa? Aquí hablamos de una esfera, entonces ahí venimos a los sistemas radiales. Entonces en los sistemas radiales nosotros vamos a tener por lo menos, por ejemplo, tuberías o cilindros para hacerlo, digamos, general. Entonces vamos a tener cilindros y pues a los cilindros les va a estar pasando, digamos, el flujo de esta forma. Entonces, la ventaja de los cilindros es que ellos sí tienen una forma muy específica y es C Reynolds a la M por Pran a la N. El número de Nusselt siempre será así. Pero entonces, ¿qué define este C, qué define este M y qué define este N? Lo define una tabla. Entonces, hay una forma, una ecuación general que pueden utilizar siempre, pero hay unas tablas que le dicen a usted cuánto vale C, cuánto vale M y cuánto vale N para un Reynolds. Entonces, si le dicen que de 4 a 10 a la 2, algo así. Entonces, acá hay un número, acá hay otro número y acá hay otro número. Y así, equivalentemente, ustedes pueden ir encontrando eso. Entonces, como ahorita vamos a trabajar es una esfera, entonces pues empecemos inicialmente con la esfera y ya cuando terminemos el ejercicio volvemos a la parte de los cilindros, solamente que lo hacía para introducir pues, los procesos de los sistemas radiales. Bueno, las esferas tienen un proceso similar, pero la ecuación es un poco más compleja y es importante hablar de las esferas porque hay un proceso que no se suele hacer con los otros elementos que sí se hace con las esferas. No sé si ustedes se acuerden, pero, por ejemplo, si tenemos una placa y si alguien quiere contestar y estoy a una temperatura superficial y el fluido está a una temperatura infinito, para calcular las propiedades del fluido, ¿qué debo calcular inicialmente? La temperatura de película. La temperatura de película, que es una temperatura promedio, ¿sí? Lo mismo pasa con los cilindros, que ahorita revisaremos. Ellos también están a una temperatura superficial, el fluido está a una temperatura infinito, y para las propiedades también toca una temperatura promedio. Pero para las esferas no es así. Las esferas, no sé, realmente no conozco la razón correcta por qué se puede calcular todo, pero aquí podemos utilizar, si esto está, digamos, a una temperatura de superficie, y acá viene el fluido, y está a una temperatura infinito, yo puedo calcular perfectamente. Puedo calcular las propiedades, creo que si no estoy mal es a la temperatura de superficies, pero ya les confirmo a qué temperatura es. Y vamos acá a convección externa forzada para revisar las ecuaciones de... ¿Las ecuaciones de qué? Las ecuaciones de la esfera. Espérenme un momento, busco acá la respuesta al cálculo que les estaba diciendo. A ver, la esfera. Listo. Bueno, se calcula todo a la temperatura infinita.
Ya recordé por qué. Mira. Lo que pasa, muchachos, ¿por qué siempre se calculan las propiedades de estos dos casos a la temperatura promedio? Digamos que por la forma de su geometría, digamos, esto sí es, pues tiene una longitud, va cambiando y se asume a temperatura superficial constante, pues es mejor trabajarlo a una temperatura promedio, lo mismo de acá, pasa una gran longitud y bueno, aquí por esta digamos, geometría, vamos a tener que calcular dos viscosidades. Aquí, si ustedes se acuerdan, con esta temperatura promedio, nosotros calculábamos Cp, densidad, número de Prandtl, conductividad, ¿qué más calculábamos? Rho, Cp, delta T, y viscosidad, obviamente. Con esta temperatura promedio calculábamos estas mismas propiedades. Pero acá nosotros debemos calcular a la temperatura infinito, debemos calcular las propiedades, por ejemplo, Cp, densidad, número de Prandtl, conductividad, viscosidad. Y además a la temperatura de superficie debemos calcular una viscosidad superficial. ¿Qué pasa con las esferas? En las esferas sobre la superficie, el fluido que está más en la superficie de la esfera, pues por su forma que tiene, es posible que adquiera, digamos, la temperatura superficial y haya un cambio de pronto brusco en lo que es la viscosidad. Entonces, claro, aquí voy a tener otras líneas rodeando a la esfera y digamos las que están más alejadas de la superficie, pues sí tendrán en teoría una variación considerable en la Robin, viscosidad. Señor. es que estaba mirando por ejemplo, en el ejemplo 7.6 del Cengel, para las propiedades la calculas también es con la temperatura promedio y No, por la no, pero complejidad pues y claro, también es una bola. claro, pero mire, si usted revisa por ejemplo, lo del Cengel, una cosa que tiene mucho transferencia de calor es que hay una pequeña pelea sobre los cálculos de las propiedades. ¿Por qué? Por lo menos lo que es el profe Yesid, él establece que las esferas es con la temperatura infinito y la temperatura superficial por aparte. ¿Sí? Y yo sé que el Cengel dice que es la promedio. Ahora, ¿en qué otra cosa difieren, digamos, los profesores con el Cengel? No sé si ustedes, alguno de aquí sea de pronto repitente, cuando ustedes están en los bancos de tuberías, ¿con qué calculan las propiedades? Con la temperatura promedio, ¿sí? Pero el Cengel lo calcula con la temperatura de entrada. ¿Sí soy claro con eso? Rogeles. O sea, ellos siguen calculando con la temperatura de entrada y la temperatura superficial, pero los profesores calculan es con la temperatura de entrada y la temperatura de salida sin el promedio, no con la superficial del tubo. Entonces ahí hay una pequeña discusión entre con cuál de las dos se hace, pero con cualquiera de las dos que usted lo haga, las variaciones son pequeñas, ¿vale? Ah, listo. Pero es más conservativo calcularlo así como pues, lo calcula o lo establece el profe Yesid. Creo que el Incropera sí lo hace así, entonces pues ahí pues tocaría ver ustedes con qué libro pues lo hacen. Pero básicamente es, digamos, como esos procesos de los cambios de viscosidad y demás. Entonces, como decía Rogeles, vamos a ver si el ejercicio, es más, el ejercicio que vamos a resolver es muy parecido a este ejercicio que dice Rogeles, que es el 7 punto algo, no sé. Yo aquí vengo a buscar la ecuación de la esfera. Ya la había encontrado, ¿sí? Ah, Robin, solo era bajar un poquito. Sí, Después pero del después tubo. le di inicio. Entonces se fue al principio. Ah, bueno. Listo. Esta es la ecuación que necesito. El número de Nusselt, que sí es un poquito diferente. No tiene una estructura como muy esto, pero digamos que es el que sirve siempre y no hay que calcular para otros Reynolds ni nada así. Digamos que eso en esa parte sería ventajoso. Entonces, este es el Nusselt que nosotros necesitamos calcular. Para ello necesitamos calcular pues el Reynolds, el número de Prandtl y eso, y pues ese. Es que mire, Rogeles, es raro, creo que, porque mire, aquí habla de la viscosidad infinito, o sea, calculada a la temperatura infinito, al igual que todas estas cantidades se calculan a la temperatura infinito, a la temperatura infinito, a la temperatura infinito, y esta sí se calcula a la temperatura superficial. ¿Listo?
Pero entonces, eso ya es la parte de convección, porque nosotros, ¿qué pasa? Esto es transitorio, porque nos están pidiendo el tiempo para llegar a una temperatura. Entonces, como es transitorio, antes de ponernos a calcular el H y demás, nosotros pues definamos la parte transitoria. ¿Es capacitancia concentrada? ¿No es capacitancia concentrada? Entonces, lo que vamos a empezar calculando es el número de Biot. Entonces, si volvemos al libro para el número de Biot, entonces tenemos, ¿dónde está el número de Biot por acá? El número de Biot es H longitud característica sobre K. Entonces, H longitud característica sobre K. Ya. H longitud característica sobre K. Y longitud característica será volumen sobre área superficial. Confirmemos. Volumen sobre área superficial. Entonces, para una esfera, el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. El área superficial es 4pi r cuadrado. Entonces la longitud característica será 4/3 de pi por r a la 3 sobre 4pi r al cuadrado. Entonces la longitud característica de una esfera es radiotercios. O lo mismo que es diámetro, un sexto del diámetro, ¿no? Entonces aquí nos dice que asumamos que el pollo es una esfera de 20 centímetros de diámetro. Entonces, aquí tendríamos, Biot sería H, que no lo conocemos, por la longitud característica que será diámetro sobre 6, o sea, 20 sextos, dividida en la conductividad, pero sería en la conductividad ¿de qué? ¿Del aire o del pollo? Alguien que me conteste. ¿Nadie? Sería la conductividad del pollo, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de las propiedades del aire que está circundando y la conductividad que es realmente la conductividad del pollo. ¿Y dónde se encuentran esas tablas? Entonces en los apéndices, nosotros si nos vamos a los apéndices, ahí tendremos la A7 dice propiedades de alimentos comunes en la 875. Entonces si nos vamos a la 875, aquí tendríamos tabla A7. Ahora aquí hay una primera parte, a ver. A ver cómo está la derecha. Listo. Acá tendremos la tabla A7. Acá. Acá tenemos pollos, pechugas de, bueno, no sé. Acá tenemos varias cosas, entonces tendremos el contenido de agua, la densidad, la conductividad. Bueno, necesitamos la conductividad del pollo. Entonces es 0.476, ¿sí? Ok, entonces 0.476. Entonces aquí vamos a tener algo y el biod es lo siguiente. Y es 20 sextos dividido en 0.476. El número de biot me da a 7 veces el H. Entonces, hay algo importante acá y es 7 veces el H. Si el biot debe ser menor o igual que 0.1 para que sea capacitancia concentrada, pues nosotros vamos a tener que inicialmente revisar algo porque el H debería entonces ser un valor muy pequeño, aunque esperen yo en qué utilicé. Conductividad vatios y sí está bien. H longitud. Ah, pero esperen un momento porque calculé algo mal. Disculpen. Esto es biot es H por 20
sextos, pero esto multiplicado por 100, porque esto estaba en 20 centímetros, por eso está dando todo eso. Y ahora sí, la conductividad debe dar, pollo 0,476. 476. Y ahora sí, entonces 20 sobre 600 por 0,476. Entonces ahora sí, el BIOT nos está dando es 0,07 H. Entonces, si el BIOT debe ser menor o igual que 0,1, entonces supongamos que estamos en el límite, igual a 0,1. Eso quiere decir que el H no puede ser mayor. El H, o sea, el H debe ser menor, perdón, que 0,07 dividido en 0,1. No, al revés, que estoy haciendo. Espere. 0,07H menor o igual que 0,1, entonces H debe ser menor o igual que 0,1 dividido en 0,07. 0,1 dividido en 0,07. Entonces, si el H es cuanto menos menor que 1,428, nosotros podemos decir que el ejercicio es de capacitancia concentrada. Si no es así, entonces debemos tener de alguna forma efectos espaciales, pero bueno, ya vamos a revisar cada una de esas cosas. Muy bien. Ahora lo importante, ¿cómo calculo el H si el proceso es transitorio? Claro, lo que vamos a tener en cuenta son varias cosas y cosas por lo menos que, o sea, que se deberían recordar de la termodinámica, y es que el pollo o el proceso de congelamiento de cualquier sustancia sucede de la siguiente manera. Usted, aquí dice que el pollo está inicialmente a menos 15 grados Celsius. Lo dejemos acá. Sí, hagamos un diagrama como si fuera un diagrama TV. Bueno, no interesa aquí que sea la X. Acá ustedes tienen menos 15 grados Celsius. Mentira, estoy errando. Menos 15 grados Celsius. Y queremos llegar a menos 20. Recordemos que menos 15 es mayor que menos 20, ¿no? Entonces, aquí pasa algo importante y es que el pollo tiene un punto que se llama el punto. Acá, si lo vemos en la otra página, vamos a notar esta propiedad importante del pollo, y es que el pollo tiene un punto de congelamiento de menos 2,8 grados, tiene un CP antes de eso y un CP después de eso y un calor de fusión. ¿Qué quiere decir todo eso que estoy diciendo? Lo que pasa es que a menos 2,8, se congela. Esperen, muchachos, porque estamos haciéndolo mal. Miren que el pollo inicialmente está a 25. Está a 25 y él quiere pasar a menos 15. A menos 15. Sí, ahora sí. Pero aquí vamos a tener un punto que se llama el punto de congelamiento, que será a menos 2,3 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí él viene de esta manera, luego hace esto, y luego hace esto. Porque en este proceso él cambia de fase. Pero ustedes dirán, pero si el pollo tiene huesos y yo no veo al pollo como si fueran huesos líquidos, ¿no? Es muy común pensar eso, pero que esa esfera de pollo, como lo estamos viendo, tiene un porcentaje del 74% agua. El pollo es 74% agua. Eso quiere decir que esto que estamos viendo acá realmente es un proceso en donde el agua se congela a menos 2,3, pero recordemos que ustedes pueden tener una bolsa de agua en el congelador a 0 grados en forma líquida y luego deben vencer ese valor, o sea, convertir todo el líquido en sólido, o sea, en hielo, a partir de un cambio de fase. O sea, si nosotros vemos lo de termodinámica, es como
cuando teníamos estos procesos, que queríamos evaporar algo. Entonces nosotros decíamos, si esto es un diagrama PV, inicialmente debe subir la temperatura, cambia de fase y sube la temperatura. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Bajamos la temperatura desde 25, es que sí, realmente debería ser así como esto. Entonces bajamos la temperatura, inicialmente está a 25, bajamos la temperatura desde 25 hasta menos 2.3. Entonces en esa parte el calor que se utiliza, ¿qué será? La masa del pollo por el CP promedio del pollo por la diferencia de temperaturas, porque el calor que se intercambia es completamente sensible, pero esta parte es completamente latente, ¿no? Entonces, claro, como esta parte es completamente latente, entonces aquí el calor de acá es la masa del pollo, pero por una constante que se llama el HIG, que es el calor latente de fusión. Y luego, por último, ahí sí llegamos hasta menos 15. Y aquí tendríamos otro calor que volvería a ser masa del pollo por el CP del pollo por el cambio de temperaturas. Y la suma de los tres sería el calor total. Entonces ahí es donde tenemos que revisar varias partes. Entonces, lo que vamos a hacer para el cálculo del H es lo siguiente. Y es, pasa de 25 grados Celsius a menos 2.3 inicialmente. Luego, por un largo tiempo, pues no sé qué tan largo tiempo, permanece de 2.3 a menos 2.3. Aquí se transfiere calor sensible. Aquí se transfiere calor latente. Calor latente. Y de menos 2.3 pasa a menos 15 y calor sensible. Entonces aquí depende mucho de qué tan conservadores sean ustedes. Pero lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el H, vamos a dividir los procesos en estos tres. Y aquí nosotros vamos a tener una temperatura superficial promedio. Entonces tendríamos una temperatura superficial promedio que será 25 más menos 2.3 dividido en 2. Entonces 25 menos 2.3 dividido en 2 es 11,35. Acá la temperatura superficial promedio no será más que menos 2.3. Y acá la temperatura superficial promedio será entonces menos 2.3 menos 15 dividido en 2 y eso da menos 8,75. Entonces, ¿por qué? En este proceso la temperatura cambia con el tiempo, pero pues entonces tomamos esta temperatura para calcular la viscosidad superficial. Acá durante todo el tiempo permanece constante, entonces la temperatura superficial, acá calculamos la otra viscosidad superficial. Y este de acá pues será la última y tendremos tres viscosidades superficiales y en esas tres pues digamos vamos sumando el tiempo y así tenemos el tiempo total, que es lo que nos están preguntando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o eso está claro? Bueno, continúo. Entonces, ya como hicimos este análisis de separar lo latente, lo sensible, no sé qué, entonces vamos a calcular las propiedades. Entonces, las propiedades. Entonces, el aire está a menos 20 grados Celsius y a esas propiedades calculo densidad, CP, K, viscosidad y número de Prandtl. Recordemos que no nos dicen nada de la presión, pero vamos a subir presión estándar para poder utilizar la tabla que tiene el Cengel. Entonces, si quieren, entramos a otra reunión porque esta ya se acaba y queda cortada la explicación.